1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cubo, 1 elevado a la cuarta, siempre va a ser 1. Entonces, nuestra gráfica, ¿cómo sería? Aquí es X. Y este es Y. Entonces, cualquier valor que nosotros podamos ir tomando en Y, siempre vamos a tener esta gráfica, ¿no? Si decimos que una función de f de x es igual a 1 elevado a x, siempre nuestro resultado va a ser 1. Por eso es que tiene que ser diferente nuestra base de 1. Vamos a analizar algunos gráficos de funciones exponenciales. Veremos analizar y graficar algunas funciones exponenciales. Se determina una tabla de puntos a partir de la función f de x. De acuerdo a la regla de correspondencia, podemos ver que f de x es igual a y. Por lo tanto, si la función f de x es 2 elevado a la x, entonces nosotros ponemos igual y igual a 2 elevado a la x. Nota que puede reemplazar cualquier valor de x. Significa que el dominio de esta función pertenece a todos los números reales. Los valores de y obtenidos, o sea, los valores del codominio obtenidos, significan que son todos los números positivos. Entonces, vamos a realizar. Aquí nos damos ejemplo, donde nosotros vamos a tomar valores de x, desde cual podemos tomar valores en x, que es nuestro dominio, cualquier número real. Entonces vamos poniendo desde negativos, menos 2, menos 1, 0, 1. Entonces simplemente vamos reemplazando. Esta función es creciente, ¿por qué? Que nosotros vemos que la base es mayor a 1. Nuestra base es 2. Entonces vemos que pertenece, que es una función creciente, exponencial, creciente. Si vemos la gráfica de izquierda a derecha, creciente. Los vamos poniendo los valores de x. Vamos reemplazando estos valores de x. ¿Bien? Estos valores de x, cuando es menos 2, menos 1, 0. Y vamos realizando puntos y podemos realizar nuestra gráfica. ¿Hay una relación 1 a 1? Sí. Hay una relación 1 a 1. Por lo tanto, es una función inyectiva. No es sobreyectiva porque los valores negativos de y nunca van a tener una imagen, sino van a tener un punto que relacionarlo con x. Por eso es que no es subyectiva o sobreyectiva. Veremos este otro ejemplo, el caso B. ¿Qué tenemos? 1 dividido entre 3. 1 dividido entre 3. A ver. 1 dividido entre 3, o sea, nos va a dar un decimal que es menor a 1. Al tener la base menor a 1, pero mayor a 0, ¿qué es? Es una función decreciente. Podemos ver, si analizamos el gráfico siempre viendo de izquierda a derecha, vemos que la función va de forma decreciente. Lo propio, nos damos valores en x. X, recuerden que es nuestro dominio, y nuestro dominio puede ser cualquier número real. Vamos dándonos valores. Y vamos a llegar a obtener esta función. Las características de esta función son equivalentes a la anterior, ¿no? Entonces, estas son las
funciones exponenciales. También se puede trabajar funciones exponenciales con el número o con la base e. ¿Qué es la base e? Es una bueno, no es una constante, pero nosotros lo vamos a considerar como tal. El número e pertenece a qué, a los números irracionales, ¿verdad? Porque los decimales van cambiando constantemente. Entonces, estas funciones usualmente vamos a utilizar la siguiente expresión. Vamos a poner que la función f de x puede ser igual a la base e. Entonces, podemos trabajar con la base e. Vamos a analizar una función exponencial de base e. Nuestra base e podemos trabajarla porque tenemos un valor 2.71, 82, 82, 81, etcétera, pero sabemos que este número e es mayor a 0. Entonces podemos ir trabajando. La gráfica puede determinarse por una simple tabla de puntos obteniendo mediante calculadora. Entonces decimos nuestra base e y nuestra variable x, que en funciones exponenciales es un exponente, entonces vamos poniendo. Nos damos valores a x, que sabemos que en una función exponencial el dominio pertenece a todos los números reales. Negativos y positivos nos vamos dando. Entonces podemos nosotros ver, ya que la base es mayor a 1, tenemos una función creciente. Con la calculadora vamos trabajando. Pongan e elevado a la menos 2, e elevado a la menos 1 y nos van dando estos valores. Este ejemplo del inciso B podemos ver que tenemos una función que es igual a base e, pero elevado a una raíz positiva e cuadrada de x menos 1. Ahí es donde ya tenemos nosotros que ver y tenemos que aplicar una restricción al dominio al tener una raíz. Recuerden que dentro de las restricciones del dominio está, no podemos hacer una división entre 0, logaritmo de 0 o raíz par de un número negativo, ¿cierto? Entonces ya aquí sí vamos vamos a restringir el dominio de la raíz del exponente, es decir, vamos a tomar valores donde vamos a decir que x tiene que tomar el valor desde 1 hacia el infinito y realizamos la gráfica. La gráfica es igual a una gráfica que nos queda de manera creciente. ¿Por qué? Porque tenemos como base e. E que es un valor de 2.7182, es decir, que es un valor mayor a 1 y vamos a tener una gráfica creciente. Sí, aquí ya se restringe el dominio, porque nosotros tenemos nuestra gráfica a partir de 1 por el exponente que es una raíz par. ¿No? Esas son algunas restricciones. A ver, ¿qué es esta curva de Gauss? Esta curva de Gauss podemos obtenerla de una función que nuestra base es e y nuestro exponente es menos x elevado al cuadrado dividido entre 2. Esta función se llama la gráfica de una curva de Gauss porque podemos ver el dominio, no tenemos ninguna restricción. X menos x al cuadrado dividido entre 2 no nos limita a nada. Entonces, el dominio va a pertenecer a todos los números reales. El dominio pertenece a todos los números reales. El codominio y está entre 0
mayor o entre 1, menor o igual a 1. O sea, entonces no pasa. Si nosotros realizamos nuestra gráfica dando valores a X cualquiera, podemos ver que Y siempre va a estar entre el rango de 0 hasta 1. Nuestra gráfica llega a ser una curva de Gauss. Ahora veamos ya funciones logarítmicas. Vamos a ver funciones logarítmicas porque hasta aquí va a entrar el examen, ¿ya? Vamos a avanzar unos 10 minutos más, 15 minutos más y habilito el examen para que ustedes lo puedan rendir vamos a contabilizar 1 hora, ¿ya? Funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son aquellas que responden a la siguiente forma general. Vamos a decir que tenemos función de f de x igual a logaritmo de base a logaritmo de x. ¿Cuáles son nuestras restricciones? A tiene que ser mayor a 0 y también tiene que ser diferente a 1. No se puede ver bien aquí, pero A es mayor a 0 y A tiene que ser diferente a 1. Donde el logaritmo base A es el logaritmo que debe cumplir esta condicionante. Mayor a 0, diferente. La función logaritmo base A de x se define como la inversa de la función exponencial. La base A, logaritmo de x, x pasa a ser su exponente, ¿no? Se define como la inversa de la función exponencial. Veremos las restricciones. El dominio de las funciones logarítmicas es todos los números reales positivos. El codominio es todos los números reales el codominio pertenece a todos los números reales. No tenemos una restricción. Las funciones logarítmicas son funciones inyectivas, suryectivas o sobreyectivas, por lo tanto, las funciones logarítmicas llegan a ser biyectivas. ¿Por qué llegan a ser biyectivas? Primero porque cumple que es una función inyectiva, es decir, hay una relación 1 a 1, no se repite, y sobreyectiva es porque todos o cualquier valor del eje Y de las ordenadas siempre va a tener un punto que relacionarlo con el eje de las abscisas, con X. Por eso es que es sobreyectiva o suryectiva. Al cumplir ambas, al ser inyectivas y suryectivas, es una función biyectiva. A ver, los dos tipos de logaritmos más usuales que nosotros tenemos o más conocidos es el logaritmo decimales o logaritmo base 10, que se escribe el logaritmo de x, ¿no? Si no ponemos un valor, se supone que es logaritmo base 10. Y los logaritmos neperianos, que son los logaritmos naturales, donde se escribe logaritmo n, se supone que se supone que la base es igual a e, ¿no? Son los logaritmos naturales. Entonces, veremos algunas propiedades de las funciones logarítmicas. Si tenemos logaritmo en base a de xy, lo podemos decir logaritmo base a x más logaritmo de base a de y. No son propiedades de logaritmos que se aplican a funciones. Con las gráficas vamos a tener lo propio. La gráfica de la función logarítmica se obtiene por simples tablas de punto. Sus dos formas básicas, ¿cuáles son? Van a ser una función decreciente y va a ser una función creciente, siempre y cuando a sea mayor a 1. Vamos a analizar y graficar las siguientes funciones logarítmicas. Vamos a empezar con esta básica.
f de x es igual al logaritmo. Si no voy a poner ninguna base, se supone que es base 10 de x. ¿Qué nos dice la restricción? El dominio de las funciones logarítmicas son todos los números reales positivos. ¿Ya? El dominio. Entonces, x no puede ser un número menor a 0. Entonces veremos. La gráfica se determina encontrando algunos puntos usando una calculadora. Por la regla de correspondencia, la función de f de x es igual a y, entonces vamos a poner logaritmo de 0 me sale menos infinito. Bueno, tenemos que decir que son mayor a 0, ¿no? Por eso vamos a poner este valor. Empezamos desde el 0,1. Si nosotros realizamos con la calculadora, vamos a obtener 1 logaritmo de base 10 de 1 es 0, logaritmo base 10 de 2 es 0,30 y vamos realizando la gráfica. Nuestra gráfica es una función, es una gráfica que vemos que va de forma creciente. A ver, existe logaritmo solo de valores positivos de x. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los números reales positivos. Los valores obtenidos en y son todos los números reales. Tanto en y tenemos que para y positivo como para y negativo. En x podemos ver ya la restricción, ¿no? Logaritmo natural de x. Entonces, la gráfica lo propio. Vamos a determinar realizando algunos puntos, dándonos valores en x donde vamos a tener que sean mayores a 0. Entonces, aquí podemos ver en la gráfica que empieza como 0,1 y ya obtiene un valor para y de menos 2,3. Cuando el logaritmo natural de 1 es 0, logaritmo natural de 2, 0,60. O sea, vamos nosotros realizando los puntos para poder realizar la gráfica. ¿Cómo calculamos logaritmos cuando sean bases diferentes de 10 y de e? Aquí está. Logaritmos de número x es un exponente, y es la que se debe elevar a la indicado en x. Cuando tenemos base 10, podemos ver nosotros esto. ¿Qué es el logaritmo? Logaritmo de 100 es igual a y, por lo tanto podemos decir que 100 es igual a 10 elevado a la y. Es decir, tenemos que hallar el valor de y, la base es 10, ¿cuántas veces tenemos que repetir para que tengamos igual a 100? Podemos ver que es 2. Bueno, en esta parte ya se trabaja con lo que nos dice que la función del logaritmo de base a de x se define como la inversa de la función exponencial. La base del logaritmo vamos a tener logaritmo. Si decimos simplemente el logaritmo, se supone que es base 10. Entonces nuestra base 10 va a ser igual al valor de nuestro exponente. Si nosotros nuestro logaritmo vamos a definir como la inversa de la función exponencial. ¿Bien? Lo mismo para base 2. Logaritmo de base 2, logaritmo de 8 de base 2 es igual a y. ¿Qué hacemos?
nuestra base, que es 2, tenemos que hallar un valor. ¿Cuántas veces vamos a poner 2 o 2 a qué elevado, a qué exponente va a estar para que nos dé 8? Que es igual a 3. 2 elevado al cubo es igual a 8. Por lo tanto, logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Son logaritmos, ustedes ya se deben estar acordando. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con logaritmos usando bases que sean diferentes de 10 o de e, de logaritmo natural? Para poder calcular, si nosotros queremos calcular logaritmo base 3 de 81, ¿qué es lo que hacemos? Va a ser igual al logaritmo de base 10 de 81 dividido entre el logaritmo de base 10 de 3. Entonces nosotros realizamos el trabajo con la calculadora. Hagan logaritmo de base 10 de 81 nos va a dar 1 punto. Logaritmo de base 10 de 3 nos va a dar 0.47. Realizando la división nos da 4. Entonces, si yo esta función exponencial lo llevo a la inversa de una función exponencial, ¿cómo va a ser? Perdón, si de esta función logarítmica lo llevo a la función inversa de una exponencial, ¿qué va a ser? La base, ¿cuánto es? En este ejemplo, la base es 3. 3. Yo tengo aquí igual a 81. ¿Qué valor tengo que encontrar? ¿A qué potencia yo tengo que trabajar con base 3 para que me dé 81? Si realizo 3 elevado a la cuarta es igual a 81. Aquí está. Entonces, llevándolo a la inversa de la función exponencial, una función logarítmica. Encontramos el mismo valor, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar logaritmos cuando tenemos bases diferentes. Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, esto ya aplica propiedades de logaritmos. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora un pequeño examen que va a incluir estas partes más, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. En 5 minutos, por favor, 35 iniciamos. ¿Hasta qué hora tenemos las clases? Hasta 9:45. Sí, está bien. 8:35 iniciamos el examen. 8:35 para poder terminar hasta 8:45 y 10 minutos, digamos, ustedes tengan para sacar fotos y subirlo en un solo formato que es en el formato PDF. Entonces vayan alistándose, por favor. Está bien, 34 alumnos están en línea. 33 asistentes. Entonces, voy a subir a la pizarra o al campus. Por favor, denme un ratito. Yo les aviso en cuanto esté habilitado el examen. Va a entrar hasta funciones logarítmicas y funciones exponenciales.
Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Licenciada, perdón que la moleste. ¿Dónde se encuentra el examen? Ahorita lo estoy habilitando. Por favor, no me lo repita. Ah, ya, mil No. disculpas, licenciada, Sí, pensé sí, que ya un estaba. ratito. No. Ahorita. Y voy a abrir la pizarra y les voy a comunicar ahí para los que están ingresando tal vez recién. Un ratito, por favor. No, no es complicado. Vamos a ver esta última parte también, ¿ya? Voy a ver la composición inversa. Ya que está. Pues no sé cuál. A ver, voy a abrir la pizarra, por favor. A ver, ratito. Voy a poner aquí, entonces este va a ser el... Quiero ver un examen por 10. ¿Pueden ver la pizarra? El examen por 10 puntos, el que teníamos que dar de manera presencial. Ay, ahora sí, vamos a hacer esto. Hallar la composición de función.
Este es uno, no sé si pueden ver. Voy a habilitar en la... También para que ustedes pueden ver. Estén trabajando, por favor, con este, ¿ya? A ver, ahorita lo voy a copiar los de...
Estoy poniendo en la pizarra, por favor. Pueden verlo. A ver. Con analizar a qué se refiere. Que ustedes me determinen si hay alguna restricción en el dominio, codominio. Quiero que analicen y también realizar una gráfica. ¿Ya? Le pongan entonces eh, si es una curva decreciente, creciente, su dominio, su codominio pertenece a cuáles son, ¿ya? Eso me van a escribir. Y también la gráfica. Obviamente para la gráfica, su tablita, ¿no es cierto? Su tablita con ciertos puntos. Hay ciertas restricciones, pese a que son funciones logarítmicas donde sabemos que, bueno, el dominio son todos en los reales positivos, pero bueno, hay ciertas restricciones en ambas funciones, ¿ya? Entonces ustedes quiero que determinen eso. Ahorita voy a ahorita más y con eso terminan de hacerlo.